de la cirrosis hepática. Muy bien, voy a empezar a compartir. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones de la cirrosis. Entre ellas tenemos la ascitis o la retención de líquidos. ¿Se ve, no es cierto? Sí, doctora. Bueno. Bueno, hablando de la fisiopatología de la cirrosis hepática o de la ascitis en pacientes con cirrosis hepática, tenemos que la ascitis es la colección de líquido en cavidad peritoneal y para que se produzca la ascitis en la cirrosis intervienen muchos factores, entre ellos que al haber una insuficiencia hepática va a haber una disminución de la síntesis de albúmina, lo que causa una hipoalbuminemia y esto disminuye la presión oncótica, que es una causa para que exista ascitis. Luego va a haber una obstrucción hepática intravascular, lo que hace que aumente la presión portal. Otra razón para que aparezca ascitis. Hay un bloqueo venoso intrahepático, lo que aumenta la linfa hepática, que también incide para que haya ascitis. Va a haber un aumento de la vasodilatación periférica por el óxido nítrico. Entonces, esta vasodilatación periférica hace que disminuya el volumen plasmático efectivo. Esto va a llevar a una estimulación de los receptores de volumen que hacen que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal, aumenta el factor natriurético, disminuye la prostaglandina renal E2, aumenta el efecto a nivel simpático, disminuye el sistema calicreína. Todo esto hace que haya una mayor reabsorción tubular de sodio y una mayor excreción de sodio urinario. Entonces, todo esto va a llevar a un aumento del volumen circulante que va a condicionar que exista ascitis. Aquí vemos un paciente con aumento de volumen del abdomen por líquido de ascitis, es un abdomen distendido. Ustedes ven aquí la circulación colateral, que tiene una imagen de cabeza de medusa. Ven la ginecomastia, la ausencia de vellos, no tiene vellos a nivel pubiano, tiene una disposición ginecoide, tiene una disminución de la musculatura, está muy adelgazado, en un estado de sarcopenia, tiene hiperpigmentación cutánea. Todos esos son datos de cirrosis hepática. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la ascitis? Si tenemos una ascitis leve, no complicada, con un sodio urinario mayor a 50 miliequivalentes por día, se dice que es suficiente restringir la sal en la dieta, puede ser 2 gramos por día, y solo la restricción de sodio va a eliminar la ascitis en más del 20% de pacientes cirróticos. Un reposo relativo, que no esté caminando todo el día, y restricción de líquidos si es que hay hiponatremia dilucional. Si es que está con retención de líquidos y tiene un sodio sérico menor a 125 miliequivalentes por litro, entonces se le indica que tiene que restringir los líquidos. En este caso de hiponatremia en pacientes cirróticos con retención de líquidos, es una hiponatremia dilucional, no se tiene que dar sodio, ¿no? Muchos piensan que un paciente con cirrosis avanzada, que está con ascitis, con edema de miembros inferiores y quizás incluso pueda tener una encefalopatía hepática porque ya tiene una insuficiencia avanzada, una insuficiencia hepática avanzada,
Lo que necesita es sodio, porque también la hiponatremia puede causar alteración de conciencia, pero hay que tomar en cuenta que esto se está presentando en un paciente con cirrosis y que tiene insuficiencia hepática y tiene retención de líquidos. Entonces, la hiponatremia no es verdadera, es una hiponatremia dilucional. Y esto se corrige con restricción de líquidos, restricción de sodio, y eso va, y diuréticos, y eso va a depletar ese aumento de volumen y va a hacer de que aparezca el sodio verdadero. No hay que darle sodio, hay que restringir líquidos y más bien quitarle el sodio a un paciente con cirrosis e hiponatremia dilucional. El tratamiento de la ascitis persistente con un sodio urinario menor a 50 miliequivalentes por día, el tratamiento es restringir el sodio, darle diuréticos para inhibir la reabsorción renal tubular distal, y los diuréticos que se utilizan pues es la espironolactona a razón de 100 miligramos por día y según respuesta se va aumentando cada tercer día hasta 400 miligramos. La espironolactona no va a responder inmediatamente. No esperen que el efecto sea del mismo día, tarda 2-3 días en responder el organismo a la espironolactona. Entonces, recién al tercer día se hace se puede aumentar la dosis si es que no tiene una buena diuresis, si es que no ha disminuido el perímetro abdominal, si no ha disminuido el peso del paciente. Y se puede asociar con furosemida en dosis inicial de 40 miligramos día hasta una dosis máxima de 160 miligramos al día. Lo que se espera en un paciente con edema de miembros inferiores es que al dar diuréticos, restricción de sodio de líquidos, pierda 1 kilogramo día. Y si es que no tiene edema de miembros inferiores, solo tiene ascitis, la pérdida que se espera es de medio kilo al día. Entonces, siempre hay que pesar al paciente. Todos los días se le tiene que pesar para determinar la respuesta y hacer un control de la diuresis diaria. Medir el perímetro abdominal y monitorizar los electrolitos séricos, el sodio urinario además y la creatinina. Los electrolitos séricos principalmente para ver cómo está el potasio. Si se da furosemida, se pierde potasio y puede hacer una hipocalemia, que la hipocalemia puede causar encefalopatía hepática. Entonces tenemos que equilibrar, tenemos que darle la espironolactona, que es retenedora de potasio, y evitar de que el paciente haga una hipocalemia que pueda condicionar encefalopatía hepática. Se suspenden los diuréticos si es que el paciente presenta hemorragia de las varices, si es que hay encefalopatía hepática, si tiene una infección bacteriana. La creatinina sube a más de 2 miligramos por decilitro, si hay anormalidades electrolíticas severas, deshidratación, hipotensión. Si tiene una ascitis refractaria al tratamiento médico que no responde a los diuréticos, a la restricción de sodio y sal con un sodio urinario menor a 30 miliequivalentes por día, significa que el pronóstico es malo, es un paciente que está con insuficiencia hepática muy avanzada, con probabilidad de mortalidad hasta del 50% a los 6 meses. Entonces, en este caso, se hace una paracentesis evacuadora de gran volumen. Se hace una punción en un punto similar al punto de McBurney, pero en el lado izquierdo, o sea, de una línea se traza de la espina ilíaca anterosuperior al ombligo y entre el tercio medio y el tercio inferior es ahí el punto donde se tiene que hacer la punción previa asepsia, antisepsia. Tratamos de no introducir nosotros una infección al líquido de ascitis. Y se hace con una bránula que se introduce con un ángulo de 90 grados al abdomen y se conecta a un equipo de suero, a un frasco, y por gravedad la ascitis va a bajar al frasco
se puede reponer con Dextran 70, 100 cc si se saca menos de 5 litros, pero si se saca 5 o más litros, que generalmente se saca más de 5 litros cuando se hace paracentesis, entonces se repone albúmina a razón de 8 gramos por litro. Mientras está saliendo el líquido de ascitis, le tiene que estar ingresando albúmina por vía endovenosa. También se puede realizar TIPS. Los TIPS, en caso de ascitis refractaria y que sea un paciente que va a ir a un trasplante hepático, previo al trasplante se puede realizar los TIPS, o se puede hacer una derivación peritoneo-venosa de Levin. En estos casos, suspender los bloqueadores beta y evitar AINES. Pero en realidad lo que más se hace es, y al menos en nuestro medio que no hay trasplante de hígado, se hace paracentesis a repetición cada vez que el paciente requiere. Y lo más importante es nutrir a ese paciente, evitar que entre en sarcopenia, porque en el estado de sarcopenia tiene más episodios de encefalopatía hepática y también la ascitis refractaria. Es importante que esté bien nutrido y la nutrición se la da especialmente en base a proteínas vegetales con nuestros cereales andinos. Es importante nutrir al paciente, que no esté en sarcopenia. Ante la sospecha clínica de cirrosis, es recomendable realizar endoscopía de cribado, quiere decir en búsqueda de varices. En la endoscopía debe registrarse la presencia o ausencia de varices esofágicas, el tamaño de las mismas, su localización, extensión, incluyendo un examen cuidadoso del fondo gástrico para detectar varices gástricas, ¿no? Y también valorar si en la superficie de las varices no hay signos rojo cereza, que los signos rojos en la superficie de la varice significa que esa varice está a punto de romperse y de causar una hemorragia digestiva que puede llevar a la muerte al paciente. Se definen como pequeñas las varices que se aplanan o colapsan cuando se examinan con el esófago distendido, o sea, durante la endoscopia se insufla, se mete aire y si desaparecen esas pequeñas dilataciones, entonces son varices pequeñas y si no desaparecen, se consideran varices grandes. Un parámetro de laboratorio muy frecuentemente asociado a la presencia de varices es la trombocitopenia. En cirrosis compensada, una cifra de plaquetas inferior a 150.000 por milímetro cúbico se asocia de manera independiente a la presencia de varices en la endoscopía. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis y que tiene trombocitopenia, es bueno hacer una endoscopía para cribado de varices, porque cuanto más bajas están las plaquetas, hay más probabilidad de que ya tenga varices y quizás tengamos que ligarlas o ya iniciar tratamiento con beta bloqueantes para que no sangren las varices. En Estados Unidos mueren 30.000 personas por insuficiencia hepática crónica y por lo menos un tercio desarrollan hemorragia digestiva varicosa. Entonces aquí vemos que se forman varices esofágicas. Aquí por dentro vamos a ver estas dilataciones venosas grandes, varices esófago-gástricas que se continúan del esófago hacia el estómago o varices gástricas aisladas, ¿no? Por la hipertensión portal es que se van a formar todas estas varices. Aquí ven, este es el fondo gástrico y aquí vemos una varice gástrica, que son dilataciones venosas. En este caso tenemos varices pequeñas que apenas se notan como líneas violáceas sobre la superficie del esófago en el tercio inferior. Aquí vemos una varice pequeña a este lado, pequeña, aquí un poco más grande y aquí una varice grande. Estas son varices grandes. Esta tiene una úlcera post-escleroterapia, que antes se hacía la escleroterapia como tratamiento de varices, ahora ya se hace la ligadura. Con la escleroterapia, cuando se infiltraba polidocanol o alcohol absoluto a la varice, se formaban estas úlceras sobre la varice. Y esta es una varice gástrica en el fondo gástrico. Aquí está el endoscopio, este es el fondo gástrico.
donde a esta varices gástrica se le está aplicando cianoacrilato, una sustancia que al tomar contacto con la sangre se vuelve dura y trombosa la varice gástrica. Y esta es una gastropatía hipertensiva donde se ve, este es el píloro, el antro, la incisura angularis, aquí está el cuerpo, y vemos una imagen como piel de serpiente. Ven unos puntos en toda la superficie que da imagen de piel de serpiente, que esto es típico de una gastropatía hipertensiva, por hipertensión portal también, y que es causa de hemorragia no tan importante, no tan severa como la hemorragia por varices. Hay varias clasificaciones para las varices esofágicas, entre ellas tenemos la de Dagradi, que en la grado 1 son varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago, suelen desaparecer con la insuflación. En la grado 2, las varices protruyen un poco más, son rectas con un diámetro menor a 5 milímetros. La grado 3 son varices que van a tener un diámetro mayor a 5 milímetros, pueden ser rectas o tortuosas, y que cada cordón se individualiza del adyacente. El grado 4 son varices más prominentes que casi contactan con la pared opuesta. Son tortuosas y que coalescen unas con otras. Estas, por ejemplo, son varices grado 4 segunda grado. Casi se topan una con otra. Y en la grado 5 son varices que ya tienen signos rojos en la superficie. Esto significa de que pueden sangrar en cualquier momento. Entonces, a este tipo de varices ya hay que hacerles un tratamiento endoscópico para evitar el sangrado. Tenemos la clasificación de Paquet. En la grado 1, protrusión escasamente perceptible. Grado 2, protrusión hasta 1/4 de la luz. La grado 3, hasta 1/2 de la luz. Grado 4, más de 1/2 de la luz. Y la Baveno 4, que es la más simple, que nada más se habla de varices pequeñas, menores de 5 milímetros, y varices grandes, mayores de 5 milímetros. La clasificación para varices gástricas, la de Sarin, en caso de que sean varices gastroesofágicas, que van desde el esófago hacia el estómago, tenemos las tipo 1, que van a continuar a las varices esofágicas, se extienden 2 a 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica sobre la curvatura menor del estómago, que suelen ser rectas. En cambio, la tipo 2 van a ir por debajo de la unión esófago-gástrica hacia el fondo gástrico. Son varices esófago-gástricas o gastroesofágicas, ¿no? Y las varices gástricas aisladas en la tipo 1 son aquellas que se localizan a nivel del fondo gástrico, y la tipo 2 son las ectópicas, que pueden estar en cualquier parte del estómago o del duodeno. ¿Qué se hace en caso de que ya se tenga varices en grado 2 o grado 3 y nunca ha sangrado el paciente? Para evitar que sangren estas varices se puede dar beta bloqueantes como el propranolol, el nadolol, el carvedilol. Estos van a disminuir la presión portal al disminuir el flujo sanguíneo esplácnico y también a nivel de colaterales portosistémicas. El bloqueo beta 1 reduce el gasto cardíaco, causa vasoconstricción esplácnica por activación refleja de los receptores beta adrenérgicos de la circulación esplácnica. El bloqueo beta 2 induce a vasoconstricción esplácnica y sistémica. Y se da una dosis, o sea, primero se controla cuánto de frecuencia cardíaca tiene el paciente. Se da el medicamento y se controla a las 24 horas cuánto ha bajado su frecuencia cardíaca. Si ha bajado por lo menos 25% de la inicial, se dice que es una dosis adecuada y que está haciendo efecto también para bajar la presión portal, ¿no? Y otro tratamiento para evitar el primer evento de hemorragia es la ligadura de varices con bandas elásticas. Ese es un tratamiento endoscópico. Tiene un grado de evidencia 1, recomendación A. Para el manejo de la hemorragia en agudo por varices esofágicas,
se utiliza medicamentos que van a disminuir el flujo esplácnico, van a disminuir el flujo portal, van a disminuir la presión portal en el circuito portosistémico y por lo tanto va a dejar de sangrar la varice, además de hacer tratamiento endoscópico. Entre estos medicamentos que van a disminuir la presión portal están la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina y tiene menos efectos colaterales que la vasopresina. La dosis de la terlipresina es de 2 miligramos endovenoso cada 4 horas hasta controlar el sangrado y luego que deja de sangrar se mantiene con 1 miligramo cada 4 horas y esto más o menos se da en 2 a 5 días. Es un medicamento bastante caro, pero felizmente ya en la Caja Nacional tenemos, aunque a veces no existe. Por periodos tenemos la posibilidad de utilizar porque es un poco difícil que le indiquemos al paciente que se compre. Si es que no contamos con terlipresina, le hacemos comprar el octreotide, que es más económico. Y el octreotide también nos ayuda a bajar la presión portal y se da en un bolo de 50 microgramos y luego con una infusión continua de 50 microgramos por hora durante 2 a 5 días. También se puede utilizar la somatostatina con un bolo inicial de 250 microgramos y luego infusión continua de 250 a 500 microgramos por hora. También de 2 a 5 días. Y ya apenas llega el paciente con hemorragia digestiva a urgencias, ya se puede iniciar este medicamento y luego que esté compensado el paciente, se hace el tratamiento endoscópico. Entre los tratamientos endoscópicos para cohibir el sangrado de varices están, sobre todo ahora se utiliza la ligadura de varices, pero de todas maneras para que sepan de que existe alguna otra probabilidad si es que no hay ligas, tenemos la escleroterapia, que es la inyección endoscópica de sustancias esclerosantes como ser el alcohol absoluto, el polidocanol, que se va a infiltrar dentro de la varice, o paravaricial, con una aguja que se introduce por el canal del endoscopio. Y se inyecta 10 ml a un costado de la varice, otros 10 ml al otro costado de la varice, y se produce un edema local y trombosis que va a sellar el orificio de sangrado, va a dejar de sangrar la varice. Tiene un éxito de 70 a 97%, pero existe la probabilidad de que tenga dolor retroesternal después del procedimiento, tenga disfagia y sobre todo que pueda formar úlceras a nivel de la inyección y luego el paciente a veces sangra pues de estas úlceras. Y cuando cicatriza puede tener estenosis. La perforación es 0.2%. Y también produce bacteriemia. Al inyectar una sustancia, va a haber una bacteriemia y el paciente posterior a la escleroterapia puede tener algo de fiebre. Entonces aquí vemos una varice sangrando a chorro, se infiltra el polidocanol y la varice deja de sangrar. Lo mejor actualmente pues es colocar las ligas, ¿no? Son bandas elásticas que se colocan en un capuchón que se pone en la punta del endoscopio, se acerca el endoscopio, la punta del endoscopio a la varice, se succiona y con un dispositivo que tiene en el otro extremo de este sistema, se suelta la liga a la varice y se produce una especie de torniquete en la varice, que luego esta se va a necrosar y se va a caer, dejando liso el esófago. Luego va a repitelizar y no deja, muy rara vez deja, o produce úlceras, generalmente cicatriza y deja la superficie del esófago en buenas condiciones.
Tiene un éxito del 97% y se pueden colocar 5 a 8 bandas por sesión en diferentes cordones, ¿no? En diferentes cordones de las varices. Se puede colocar 5 o 6 ligas en una sesión y si necesita más sesiones, pues se hace otra sesión en unas 2 o 3 semanas hasta erradicar las varices. Este es el tratamiento endoscópico de elección para varices esofágicas sangrantes. Una terapia puente, hasta que, si en caso de que sea un paciente con cirrosis que esté en el campo y que no hay un endoscopio a mano, no hay cómo hacer el tratamiento endoscópico, pues salva la vida del paciente si es que se tiene una sonda de Sengstaken-Blakemore. La sonda de Sengstaken-Blakemore tiene 2 balones, o llamada también sonda de balones, que tiene un balón esofágico largo y un balón gástrico más pequeño con con 3 salidas, digamos, acá, por donde puede drenar la sangre. Aquí tienen orificios, ¿ven? Entonces esto va a quedar en el estómago y por estos orificios y a través de esta entrada se puede pasar líquido para hacer lavado gástrico. Y cuando se coloca esta sonda bien lubricada en el esófago, con la punta en el estómago, se tiene que insuflar por uno de estos, de estas entradas, por una de ellas, se insufla el balón esofágico y por la otra se insufla el balón gástrico. El balón esofágico se insufla más o menos con a una presión, se va a insuflar a una presión de 34 o 30 milímetros de mercurio, o sea, se mete aire y se pone esta cánula a un equipo para tomar la presión arterial, a un tensiómetro, y tenemos que medir, o sea, tenemos que ver cómo sube la varita de mercurio y a una presión de 35 milímetros de mercurio se deja insuflado este balón esofágico. Más o menos con unos 200 cc de aire, ¿no? Ocurre esto. Y el balón gástrico se tiene que introducir como 60 cc de aire en el balón gástrico. El mismo va a quedar a nivel del fondo gástrico. Esto es para que la sonda no se salga. Sirve para sujetar la sonda en el estómago. Y luego ya la sonda se va a asegurar en la nariz. Bueno, para que no se salga la sonda o el paciente no se saque, porque esos pacientes que tienen hemorragias pueden entrar en encefalopatía hepática y luego pueden, sin darse cuenta, querer arrancarse la sonda de Sengstaken-Blakemore. Lo que se les pone es un casco de fútbol americano en la cabeza y se le amarra la sonda a los fierritos que tiene el casco para que el paciente no se esté jalando, ¿no? Se deja las sondas de Sengstaken-Blakemore por lo menos 24 horas, que van a causar una compresión a nivel de las varices y van a dejar de sangrar en un 85-90%, con un 85-90% de éxito. No se deja más tiempo porque puede provocar una necrosis de la mucosa esofágica y el paciente va a tener dolores retroesternal o puede tener también una neumonía por aspiración. Raro es que produzca perforación, pero sí hay que tener cuidado de no dejar con una presión mayor a 34 milímetros de mercurio la sonda esofágica. Otra terapia puente es el colocar un stent metálico cubierto en el esófago distal bajo guía endoscópica para cohibir la hemorragia refractaria por varices. Ese es puente porque posteriormente hay que hacer nomás la ligadura. O si no se tiene, o si es una hemorragia que no responde a otro tipo de tratamiento endoscópico, como la ligadura,
se tendría que hacer un TIPS, ¿no? Que es la derivación portosistémica percutánea intrahepática, que por guía fluoroscópica a través de la vena hepática y a través de la yugular interna, o sea, se llega a la vena hepática a través de la yugular interna. Se pasa un catéter por la yugular derecha y que llega hasta la vena hepática y atravesando el parénquima hepático se va a llegar a dilatar el tracto, se va a colocar una cánula autoexpansible para bajar la presión portal, ¿no? Entonces, se tiene que conseguir un gradiente de presión menor de 10 milímetros de mercurio entre la vena porta y la vena hepática. Este procedimiento hace un radiólogo intervencionista. Hay riesgo de oclusión por trombosis o por estenosis y tienden a tener encefalopatía hepática. Actualmente hay buenas prótesis, son cubiertas, hay menos probabilidad de que hagan encefalopatía hepática, pero sí pueden hacer, ese es el pero del TIPS. Y es un procedimiento que se hace, como les digo, de preferencia previo a un trasplante de hígado. Las indicaciones para colocación de TIPS, la hemorragia refractaria, profilaxis secundaria, hemorragia por varices en espera de trasplante de hígado, la citis refractaria y el síndrome hepatorrenal, que no está pudiendo ser controlado con medicación. Y también previo a hacer un trasplante de hígado. El manejo quirúrgico para hipertensión portal, hemorragia por varices, pues ya en realidad ya no se hace, porque hay estos procedimientos endoscópicos, radiológicos, y entre las cirugías que se hacían antes están estas, pero la que menos complicaciones tenía, porque la derivación portocava y la derivación mesocava provocaban encefalopatía hepática, era la derivación espleno-renal distal. La prevención de episodios de hemorragia recurrente se logra con el uso también de beta bloqueantes, el propranolol, nadolol o carvedilol, y la ligadura hasta erradicar las varices. Entonces, se tiene que hacer endoscopías periódicas a los pacientes con cirrosis para ver si las varices están grandes. Mientras están chicas se puede dar los beta bloqueantes, pero cuando ya están las varices grandes es mejor hacer la ligadura de varices para evitar el sangrado. La hemorragia varicosa aguda a menudo se asocia con infección bacteriana por translocación bacteriana intestinal y trastornos de la motilidad, por lo que es útil la antibiótico terapia profiláctica. Esta terapia antibiótica profiláctica aumenta la tasa de supervivencia. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis, que tiene ascitis sobre todo, y que tiene hemorragia por varices, se tiene que dar antibiótico profiláctico. Puede ser la norfloxacina 400 miligramos cada 12 horas vía oral, o ciprofloxacina endovenosa, o ceftriaxona. Usamos más la ceftriaxona a razón de 1 gramo cada día por 7 días para evitar la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Para evitar esa translocación bacteriana intestinal y que ese líquido de ascitis se infecte y tenga el paciente luego una peritonitis bacteriana espontánea, cuando es un paciente que está con hemorragia digestiva por varices. Si se suspende, entonces, cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva y le hacemos el tratamiento correspondiente endoscópico, antes de la endoscopía, pues ya tenemos que hacer una reposición de volumen. Si hay necesidad de la transfusión sanguínea, tiene que ir a la endoscopía hemodinámicamente estable. Luego del estudio se continúa con se continúa manteniendo la estabilidad hemodinámica del paciente y se continúa también con la terlipresina o con el octreotide que se le esté administrando al paciente. Como hemos dicho, se mantiene 2 a 5 días con estos medicamentos y además
se le da el antibiótico profiláctico hasta 7 días. Esto está descrito en las guías de hemorragia por varices esofágicas en pacientes con cirrosis de la Organización Mundial de Gastroenterología. En las próximas 12 a 24 horas, dentro de las 12 horas siguientes, o sea, si hay un paciente con hemorragia, apenas sangra, con seguridad va a ir al hospital y dentro de esas 12 horas previas o siguientes a lo que empieza a sangrar, se tiene que hacer el tratamiento endoscópico, actualmente de preferencia con ligadura de las varices. Si no hay respuesta a la ligadura, falla por alguna razón, entonces está indicado los TIPS. Si el sangrado es incontrolable mientras que espera los TIPS o la terapia endoscópica, se pone esta sonda de doble balón como medida transitoria para ganar tiempo durante un máximo de 24 horas. Ante la sospecha de sangrado por varices, se hace la endoscopía, estabilizando hemodinámicamente primero al paciente. Eso les recalco, es importante no mandar a endoscopía rápidamente sin que esté hemodinámicamente estable, sin que tenga sangre si es que necesita, sin que le esté pasando la sangre o de repente plasma. Y luego, durante la endoscopía, si se ve las varices esofágicas, se procede a la ligadura y los fármacos como la terlipresina, que pueden ponerse durante 5 días. Además de iniciar la terlipresina apenas llega a urgencias, ¿no? Si se ve que son varices gástricas, por endoscopía se puede también realizar la infiltración. Aquí no está esto, pero para las varices gástricas lo que se hace es la infiltración de cianoacrilato. Si no se puede controlar la hemorragia por medio de endoscopía, se procede a los TIPS o en último caso la cirugía, ¿no? La cirugía esplenorenal distal, que ya es muy rara vez que se hace. Se prefiere los TIPS. Este otro cuadro, que también es sacado de las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, indica que frente a la ausencia de varices en un paciente con cirrosis, se hace una endoscopía, un cribado para las varices, y si no tiene varices, entonces se aconseja repetir la endoscopía en 2 a 3 años, no es cada año. En 2 a 3 años se hace nueva endoscopía, y si tiene varices pequeñas, sin hemorragia, se repite la endoscopía en 1 a 2 años. Si son varices medianas, grandes, sin hemorragia, se le indica beta bloqueantes para evitar el sangrado de estas varices o ligadura de varices para erradicarlas y evitar que sangren. En caso de que tenga hemorragia activa, se le da la terlipresina más ligadura de varices. Si recurre, para evitar la recurrencia del sangrado, se le puede dar beta bloqueantes o hacer ligadura de varices hasta erradicar las mismas. Con respecto a las varices gástricas, se inyecta el cianoacrilato en las varices gástricas. Es más efectivo que el uso de beta bloqueantes para prevenir la primera hemorragia de varices esófago-gástricas tipo 2 o varices gástricas tipo 1. Entonces se prefiere directamente hacer la inyección de cianoacrilato. Bueno, con respecto a otra complicación de la cirrosis, la peritonitis bacteriana espontánea, esta es la infección del líquido de ascitis en ausencia de focos infecciosos intraabdominales. Los gérmenes que llegan al líquido de ascitis lo hacen a través de la barrera intestinal, o sea, hay una translocación bacteriana, hay una migración transmural de las bacterias que normalmente tenemos en el intestino hacia el líquido de ascitis.
Por eso es que el germen que más está en el líquido de ascitis, infectando el líquido de ascitis, es la Escherichia coli. También puede llegar al líquido de ascitis estos gérmenes, estas bacterias, por vía hematógena o linfática, o de procesos infecciosos respiratorios de piel o vías urinarias. ¿Cómo se manifiesta? Con dolor abdominal difuso, fiebre, escalofríos, disminución de los ruidos intestinales, va a haber Blumberg positivo o el signo de rebote positivo y leucocitosis. El cuadro clínico en paciente cirrótico con ascitis y que tenga esta sintomatología, fiebre, con Blumberg positivo, compromiso general, tenemos que pensar que hay una infección en el líquido de ascitis. Y también por esta peritonitis bacteriana espontánea pueden tener empeoramiento de la función renal con aumento de la bilirrubina, prolongación del TP, disminución de la albúmina o datos de que está entrando en un síndrome hepatorrenal y también es causa esta infección que precipita encefalopatía hepática. La peritonitis bacteriana espontánea pues también se presenta más frecuentemente en pacientes con cirrosis con una insuficiencia hepática avanzada, ¿no? Ante la sospecha clínica, lo que se hace es una paracentesis diagnóstica, se hace una punción en el mismo sitio que hemos hablado anteriormente, a nivel de fosa ilíaca izquierda, en un punto similar al punto de McBurney, con toda la, haciendo una buena asepsia, antisepsia, con todos los cuidados, y se manda unos 10 cc de la muestra de líquido al laboratorio para que le hagan un citoquímico, cultivo, y también es bueno pedir citológico para ver si es que hay células neoplásicas, porque la cirrosis hepática, no olviden de que es una lesión preneoplásica para hepatocarcinoma. Entonces, siempre que se hace una paracentesis a un paciente con cirrosis, se tiene que mandar muestra a citoquímico, cultivo y citológico. En el citoquímico vamos a valorar cuántas células tiene en el líquido de ascitis. Si nos indican de que tiene más de 250 células por milímetro cúbico con predominio de polimorfonucleares, ese ya es un dato de que hay una infección bacteriana. El líquido de ascitis en un paciente con cirrosis es un trasudado y en el cultivo vamos a tener gérmenes que vienen de tubo digestivo como la Escherichia coli, puede haber también infección por Klebsiella o por cualquier otra bacteria, pero lo más frecuente es la Escherichia coli. El tratamiento es la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas endovenoso, o la ciprofloxacina, 200 miligramos cada 12 horas endovenoso por lo menos 10 días. La insuficiencia renal se desarrolla en el 30-40% de pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea. Entonces tenemos que vigilar, hacerle, cuantificar la diuresis de forma diaria y pedirle ureacreatinina también con frecuencia para ver si es que no está entrando en una insuficiencia renal aguda en paciente cirrótico, ¿no? O en un síndrome hepatorrenal. Y si hay un fallo renal, tiene alta mortalidad. El riesgo puede disminuir con una infusión de albúmina. Entonces, para evitar esa falla renal, en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, se les tiene que administrar albúmina. Albúmina a razón de 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico y 1 gramo por kilogramo de peso corporal en el tercer día. La infusión de albúmina debe administrarse si la creatinina es mayor a 1 miligramo por decilitro, el nitrógeno ureico en sangre es mayor a 30 miligramos o la bilirrubina total está mayor a 4 miligramos por decilitro. Y en caso de que ese paciente tenga en el líquido de ascitis menos de 1 gramo de proteína, tiene gran riesgo de hacer en cualquier momento nuevamente peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, para evitar esta peritonitis, se le tiene que dar norfloxacina, 400 miligramos al día, en los que no han padecido PBE y también en los que ya han padecido PBE.
¿no? Para evitar un nuevo evento de hemorragia, o mejor dicho, de peritonitis, de infección en el líquido de asitis. O darle ciprofloxacina, una dosis semanal de 750 miligramos, dosis única. Bueno, hablando de esta otra complicación de la cirrosis, que es la más temida, porque lleva una mortalidad de más del 90%, y en el que en realidad, si es que presenta esto, habría que hacer ya un trasplante de hígado. Tenemos que el síndrome hepatorenal es una insuficiencia renal funcional aguda en un paciente con daño hepático agudo o crónico severo, con una mortalidad del 90 al 95%. Lo que pasa para que presenten este problema es que hay una reducción marcada del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Esto por la vasoconstricción arterial y arteriolar con baja presión de perfusión. Y vamos a tener dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el más grave, el que lleva a la muerte rápidamente, con una supervivencia media de 2 semanas. Es algo grave, con una rápida progresión de la insuficiencia renal, con creatinemia de 2.5 miligramos por decilitro, alcanzada en menos de 2 semanas. El tipo 2 es más larvado, con una disminución de la función renal moderada, una creatinina sérica menor a 2.5 miligramos por decilitro. Signo clínico predominante es la citis con pobre o mala respuesta a los diuréticos y supervivencia media de más o menos 6 meses. Todo esto se da en pacientes con cirrosis muy avanzada, con una insuficiencia hepática Child-Pugh-C, y que en nuestro medio pues no hay trasplante de hígado, entonces son pacientes que generalmente si llegan a un síndrome hepatorenal fallecen, ¿no? Sea de forma rápida o larvada con mortalidad a los 6 meses. Aparece en forma espontánea o luego del uso indiscriminado de diuréticos, peritonitis bacteriana espontánea u otra infección, o después de una paracentesis excesiva con datos de hemorragia digestiva, o se presenta también en pacientes con cirrosis y hepatitis aguda sobrepuesta, o si son sometidos a una cirugía con un Child-Pugh-C, existe la probabilidad de que puedan presentar este síndrome hepatorenal. En el cuadro clínico se presenta una oliguria progresiva con menos de 500 ml de orina en 24 horas, tienen hipotensión y existen criterios mayores y menores que nos hacen el diagnóstico de esta patología. Entre los criterios mayores están que tiene una hepatopatía aguda o crónica severa, con una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro, aclaramiento de creatinina en 24 horas menor a 40 ml por minuto, y se debe descartar alguna otra causa de insuficiencia renal. Va a haber ausencia ecográfica de enfermedad renal crónica o de uropatía obstructiva. No hay un factor anatómico que pueda explicar esto. En realidad, el riñón está íntegro. No mejoría de la función renal a pesar de expansión del volumen plasmático ni retirada de diuréticos y tiene una proteinuria menor a 500 miligramos por decilitro. Y entre los criterios menores están diuresis menor a 500 ml por día, sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, osmolaridad urinaria mayor a osmolaridad plasmática, hematíes en orina menos de 50 por campo y sodio plasmático menos a 130 miliequivalentes por litro. El tratamiento es la reexpansión del volumen circulatorio con sangre, plasma, albúmina, se le pasa albúmina al paciente. Se le puede dar dopamina o se le puede dar terlipresina, ¿no? La terlipresina ayuda y a veces sí saca de este problema. Entonces, se puede dar terlipresina 0,5 a 1 miligramo endovenoso cada 4 horas y también hemodiálisis en casos especiales previo a un trasplante hepático. Y si es posible, pues el paciente tiene que ir a un trasplante hepático, ¿no? También se puede hacer el TIPS y luego el trasplante hepático. Bueno, creo que esto más avanzaremos.
Vamos a hablar de los cánceres de hígado, de vesícula, de vías biliares, que ya eso vamos a pasar rápido porque ya en la primera clase les hablé del cáncer de vías biliares. El carcinoma hepatocelular corresponde a un 80 o 90% de tumores hepáticos malignos y se presenta en hígado cirrótico en el 90% de casos. Por eso es que es importante hacer una pesquisa de hepatocarcinoma en pacientes que tienen cirrosis. Los factores etiológicos más importantes son el virus B, el virus C y la cirrosis por alcohol. La detección precoz se hace el cribado entonces del hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis realizando ecografía abdominal cada 6 meses para ver si es que no aparece algún dato de hepatocarcinoma y además cada 6 meses también se tiene que hacer alfa-fetoproteína para ver si es que aumenta. Esos son los dos datos que nos hacen pensar que pueda tener un hepatocarcinoma y si algo está positivo, entonces hay que hacer una tomografía o una resonancia magnética con contraste. Cualquiera de estos dos métodos van a ser útiles para distinguir entre hiperplasia adenomatosa o un hemangioma cavernoso o que se trate de un hepatocarcinoma. Y luego se puede hacer una biopsia o una punción aspiración con aguja fina por ecografía o tomografía para tener el diagnóstico histopatológico del hepatocarcinoma. En el hepatocarcinoma tenemos la clasificación DOCUDA, que tiene 3 estadios. En el estadio 1, un tumor menor al 50% del volumen hepático, sin ascitis, con una bilirrubina inferior a 3 miligramos por decilitro y una albúmina mayor a 3 gramos por decilitro. Supervivencia media 12 meses. En el estadio 2, no se cumplen 1 o 2 de las características del estadio 1 con una supervivencia media de 3 meses. Y en el estadio 3 no se cumplen 3 o 4 de las características del estadio 1 y una supervivencia media menor a 1 mes. Entonces hay mayor falla hepática, hay mayor hiperbilirrubinemia, la albúmina va a bajar, el TP se va a prolongar y por lo tanto la supervivencia va a ser muy, muy baja. El tratamiento en caso de tumores pequeños sin metástasis ni invasión vascular, se hace la resección quirúrgica o trasplante de hígado. Si son tumores únicos menores a 5 centímetros, se puede hacer una inyección intratumoral de alcohol etílico o hacer un tratamiento con radiofrecuencia y que se pueda producir una necrosis completa de esta lesión con una supervivencia mayor a 70% a los 3 años. Y en estadio intermedio, tumores multinodulares sin invasión vascular ni extrahepática, se puede realizar una quimioembolización también transarterial, que esto hace un radiólogo intervencionista. En estadio avanzado, el tratamiento con quimioterapia, que este tratamiento lo hace el oncólogo, y en estadio terminal, tumor extenso con función hepática muy deteriorada, la supervivencia menor a 3 meses, nada más tratamiento sintomático. O sea, tramadol para evitar el dolor, ¿no? Con respecto al cáncer de conductos biliares, esto ya hemos visto, entonces lo voy a pasar rápido, más común en varones de más de 50 años, adenocarcinoma infiltrante nodular, síntomas de una ictericia obstructiva, con ictericia, coluria, prurito. En el caso de que sea un cáncer, hay baja de peso y hay compromiso astenia dinamia, ¿no es cierto? Y el tumor a nivel del hepático común se llama tumor de Klatskin, que es un adenocarcinoma que puede ser esclerosante, papilar, nodular, con vías de diseminación en cercanía a órganos vecinos o puede extenderse a lo largo del conducto biliar y también producir metástasis por vía linfática o hemática. Para el tumor de Klatskin utilizamos la clasificación de Bismuth-Corlett. Tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3A, 3B
y el tipo 4, que es aquel que compromete la confluencia y ambos hepáticos derecho e izquierdo. Esto también ya hemos avanzado en la primera clase. Igualmente da una ictericia obstructiva y se diagnostica por RCP. Se determina dónde está ubicado el cáncer y aquí no está anotado que se puede hacer un estudio que se llama Spyglass. Spyglass, que también tenemos en la caja, es un colangioscopio para detectar cáncer de la vía biliar. Puede ser el tumor de Klatskin o un colangiocarcinoma del colédoco. Se puede hacer una colangioscopía con un endoscopio que es muy delgadito, que se introduce en la vía biliar y se puede tomar muestras, ¿no?, de biopsia bajo visión directa. Y ya con ese tratamiento, con ese diagnóstico histopatológico, el tratamiento puede ser quirúrgico o si es un cáncer avanzado, nada más se pone una endoprótesis biliar como tratamiento paliativo. El pronóstico es generalmente malo, con una sobrevida a 5 años cuando ya hay metástasis, cuando nada más es un tratamiento paliativo, una sobrevida pues muy baja. Esta imagen también ya vimos. Este es un Bismuth-Corlet tipo 4 que compromete toda la confluencia, hepático derecho, hepático izquierdo. El cáncer de ampolla de Vater, que también se llama ampuloma, es más común en mayores de 50 años, puede ser ulcerado infiltrante polipoide de tipo adenocarcinoma y que produce una ictericia fluctuante, dijimos, ¿no? Porque puede ulcerarse, dejar pasar la bilis, luego crece, otra vez tapa y otra vez aparece el síndrome ictérico obstructivo. El diagnóstico por una duodenoscopía con biopsias y hacer luego una ecoendoscopía para ver qué grado de profundidad tiene el cáncer en la pared y si es que hay posibilidad de hacer una ampulectomía endoscópica como tratamiento, si es que solamente está comprometiendo mucosa y submucosa, o si está comprometiendo paredes más profundas o está infiltrando en la vía biliar más allá de la ampolla. Entonces el tratamiento puede ser ver si se puede hacer un tratamiento quirúrgico, si se puede resecar, pero si ya está comprometido más allá, más profundamente en la vía biliar o ha hecho ya metástasis a hígado, nada más se hace un tratamiento paliativo colocando una prótesis biliar en la vía biliar y quizás quimioterapia y ver la respuesta, ¿no? La sobrevida es de 6 meses a 2 años. Y por último, el cáncer de vesícula biliar, que ocupa el 5º o 6º lugar de las neoplasias del aparato digestivo, es también de tipo adenocarcinoma, que se presenta en mayores de 50 años, es 4 o 5 veces más frecuente en mujeres porque está en relación a la colelitiasis. Entonces, un 90% de los cánceres de vesícula tienen colelitiasis y la colelitiasis es más frecuente en mujeres multíparas, en mujeres obesas, en nuestra raza es más frecuente y también por el hecho de que tienen cálculos desde temprana edad o desde la juventud y que no se hacen operar, entonces esos cálculos producen una irritación crónica en la mucosa de la vesícula y luego va a producir un proceso inflamatorio crónico en la mucosa con displasia y por último de inicio metaplasia, displasia y luego el cáncer aparece, ¿no? Y si es que tienen estos cálculos en edad temprana, en edades más avanzadas, en la senectud, pueden llegar a tener una vesícula escleroatrófica o vesícula en porcelana que se asocia en un 25% al cáncer. Entonces, esto también, si se diagnostica, hay que sacar, hay que hacer colecistectomía inmediata porque tiene un gran riesgo, un 25% de hacer cáncer y se diagnostica mediante una radiografía simple de abdomen donde se ve esta vesícula con calcificación y aquí en la ecografía está toda calcificada, por lo tanto da una sombra sónica grande y no hay luz en la vesícula, ¿no? Porque está pequeña y está toda esclerosada. Y aquí también podemos ver esta imagen
que es una vesícula escleroatrófica, no vemos luz y está toda calcificada que da sombra sónica grande. El diagnóstico preoperatorio en menos del 20% de casos del cáncer de vesícula. Muchas veces se hace una colecistectomía por colelitiasis y es el patólogo quien nos dice de que hay un cáncer. Los síntomas pueden ser de colecistitis crónica, o sea, pacientes que constantemente están con cólicos, se toman una pastilla, hacen un poco de dieta, pasa y al final pues puede llegar a tener un cáncer, ¿no? Por eso es imprescindible en nuestro medio y en Chile, que hay también alta incidencia de cáncer de vesícula, si los pacientes tienen colelitiasis es mejor hacerles la colecistectomía. 50% con cáncer de vesícula avanzada mueren a los 3 meses del diagnóstico y 10% sobreviven al año. El tratamiento es la colecistectomía. Bueno, con esto terminamos hoy. Terminamos con esto hoy. Y el lunes vamos a llevar lo que es la esteatopatitis no alcohólica, la insuficiencia hepática aguda y pancreatitis aguda. El martes terminamos con pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿O nos despedimos? Que les vaya bien, chicos. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas